Creed en sus profetas. Lunes 9 de septiembre 2024, Marcos 13. La inminente destrucción del templo. Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ven estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales que anticipan el fin. Estando él sentado en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres. Estos son principios de dolores. Pero ustedes miren por ustedes mismos, porque los entregarán en los concilios y serán azotados en las sinagogas. Por mi causa serán llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que tengan que decir. Más bien, hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Y ustedes serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La abominación desoladora. Pero cuando vean que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda ni entre para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que no acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora ni habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que Él eligió, Él ha acortado aquellos días. Falsos cristos y falsos profetas. Entonces si alguien les dice: He aquí, aquí está el Cristo, o he allí, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y maravillas para engañar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes miren, se lo he dicho todo de antemano. La venida del Hijo del Hombre. Entonces en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Después enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva de repente los halle durmiendo. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo: velen. El deseado de todas las gentes. Capítulo 61. Zaqueo. Cuando el joven y rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: ¿Y quién podrá salvarse? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Vieron cómo por la gracia de Dios un rico podría entrar en el reino.
Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado su pecado, se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a seguir la enseñanza de las palabras escritas para el antiguo Israel, tanto como para nosotros. El Señor había dicho hacía mucho tiempo: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estaba envuelto en la columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia el pobre y doliente. Los publicanos habían formado una confederación para oprimir al pueblo y ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas. En su extorsión no estaban sino siguiendo la costumbre que había llegado a ser casi universal. Aún los sacerdotes y rabinos que los despreciaban eran culpables de enriquecerse mediante prácticas deshonestas, bajo el manto de su sagrado cargo. Pero tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. En sus negocios, el cristiano ha de representar delante del mundo la manera en que nuestro Señor dirigía las empresas comerciales. En toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro. Ha de escribirse santidad al Señor en el diario y el libro mayor, en escrituras, recibos y letras de cambio. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. El Señor dice: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, vivirá ciertamente. Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, aún dentro del marco de la ley, deberíamos confesar nuestro agravio y hacer restitución en la medida de lo posible. Es justo que devolvamos no solamente lo que hemos tomado, sino todo lo que se habría ganado con ello si se lo hubiese usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en nuestro poder. El Salvador dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda su familia con él. Cristo fue a su casa para darle lecciones de verdad e instruir a su familia en las cosas del reino. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de toda Jericó. Acogían bajo su propio techo al divino Maestro y oían por sí mismos las palabras de vida. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como a un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Los escribas y fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraron contra Cristo porque se hizo su huésped, pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Capítulo 62. La fiesta en casa de Simón. Este capítulo está basado en Mateo 26, 6 al 13, Marcos 14, 3 al 11, Lucas 7, 36 al 50 y Juan 11, 55 al 57 y 12, 1 al 11. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado.
Simón había sido sanado de la lepra y era esto lo que le había traído a Jesús. Deseaba manifestar su gratitud y en ocasión de la última visita de Cristo a Betania, ofreció un festín al Salvador y a sus discípulos. Este festín reunió a muchos de los judíos. Había entonces mucha excitación en Jerusalén. Cristo y su misión llamaban la atención más que nunca antes. Aquellos que habían venido a la fiesta vigilaban estrechamente sus movimientos y algunos con ojos inamistosos. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua y, de acuerdo con su costumbre, había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. Muchos esperaban oír de Lázaro una descripción maravillosa de las escenas de ultratumba. Se sorprendían de que no les dijera nada. Nada tenía él de esta naturaleza que decir. La inspiración declara: los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia feneció ya. Pero Lázaro tenía un admirable testimonio que dar respecto a la obra de Cristo. Había sido resucitado con este propósito. Con certeza y poder declaraba que Jesús era el Hijo de Dios.